En este primer video dialogaremos sobre el diagnóstico de la diabetes y la salud mental. ¿Por qué? El mes de noviembre es el mes de la concienciación del diagnóstico de diabetes. ¿Cómo relacionamos la salud mental con el diagnóstico de diabetes? Sigan con nosotros y vamos a conocer un poquito más sobre eso. Según mencionado, vamos a estar dialogando en este espacio sobre lo que es el diagnóstico de la diabetes y cómo lo relacionamos con la salud mental. Es bien importante que veamos, ¿verdad?, que la diabetes es una enfermedad crónica que en los últimos años ha ido en aumento, particularmente en la población puertorriqueña. Es bien importante que veamos que la literatura nos menciona que el diagnóstico de la diabetes afecta tanto el bienestar físico, social, mental y también incluye el bienestar psicológico. Por lo tanto, vemos que de alguna manera esta información es importante que nosotros la tengamos porque es un diagnóstico que cubre muchas facetas de la vida de una persona. En la actualidad, aproximadamente 382 millones de personas tienen un diagnóstico de diabetes. Pero entonces, ¿cómo lo vemos en Puerto Rico? En Puerto Rico nos menciona que un 19% de la población tienen un diagnóstico de diabetes y que esto está en aumento. De por sí, cuando ya reciben un diagnóstico de diabetes, existe una angustia a nivel mental debido al diagnóstico. Por lo tanto, ya ese primer diagnóstico que se le da al paciente genera un cambio a nivel emocional y a nivel mental debido a esta angustia y al estrés que conlleva también esa angustia. Por lo tanto, vemos que también en Puerto Rico es la tercera causa de muerte. En Puerto Rico nos dicen que 1 de cada 6 adultos tienen diagnóstico de diabetes y por ende los costos de atención médica son mayores y también las personas afectadas siguen en aumento. Por lo tanto, lo que nos está preguntando es, ¿realmente se está recibiendo un tratamiento adecuado para los pacientes con diabetes? Vemos que hay muchas esferas que se ven afectadas con el diagnóstico de diabetes, por lo tanto, todas ellas necesitan recibir su tratamiento también. Cuando nosotros entonces vemos lo que es el bienestar y lo que es el bienestar psicológico específicamente, entra entonces la salud mental a trabajar el diagnóstico de diabetes. Pero ¿cómo lo vemos relacionado? La salud mental trabajamos el área de las emociones, los pensamientos y las conductas relacionados al diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Porque pudiéramos ver muy común las visitas a médicos primarios, ¿verdad?, debido a síntomas relacionados a salud mental. ¿Por qué? Porque reconocemos que cuando presentamos altos niveles de angustia, cuando tenemos altos niveles de estrés, comenzamos a experimentar algún síntoma físico y es más fácil ir al médico por un síntoma físico y cuando nuestros laboratorios todo aparece estable, ahí es que entonces levantamos una bandera al área de la salud mental porque entonces ya es otro factor el que se está viendo afectado. Vemos que de por sí los niveles de azúcar en la sangre tienen un impacto en las emociones de los individuos. Vamos a tener cambios constantes también de estas emociones debido al mismo cambio también de los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué sucede con la diabetes en particular? Pudiéramos ver una diabetes controlada, ¿verdad?, dentro de lo que pueden ser los rangos normales dentro de la muestra de azúcar que se coge o la hemoglobina glicosilada, que es esta muestra de sangre que nos mide los niveles de azúcar durante los últimos 3 meses. Y esta información es muy valiosa porque aunque nuestra azúcar esté controlada durante la última semana, si durante esos meses anteriores no lo estuvo, ese resultado me va a dar esa información. Y ahí es que entramos con estos cambios en conductas, en manejo de emociones y en pensamientos en el área de la salud mental con relación a esto. En el área de salud mental, en términos de conducta, vemos entonces patrones de alimentación, patrones de las muestras de azúcar, de la insulina, cómo podemos modificarlos. Pero ya cuando nos adentramos en lo que es más la salud mental en cuestión de los pensamientos, en cuestión de las emociones, entra entonces lo que es
el bienestar psicológico. ¿Y qué nos dice el bienestar psicológico? Que lo vemos a través de un modelo biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Que incluye más factores todavía, el factor biológico, el factor psicológico y también el factor social de nuestros individuos. Así que nos invita el bienestar psicológico a disfrutar de una mejor calidad de vida y sobre todo a la prevención dentro de lo que son los diagnósticos de salud física también. Así que nos invita a desarrollar capacidades y crecimiento personal para nuestros pacientes diagnosticados con diabetes dentro del área entonces de la salud mental, buscando el desarrollo óptimo de nuestros pacientes con su diagnóstico de diabetes en conjunto, un tratamiento físico con un tratamiento de salud mental. Entonces ahí es que vemos este aspecto de lo que es el tratamiento integrado. Que entonces podemos ver, por ejemplo, cómo hay problemas de atención psicológica que se ven en atención primaria, como ya les mencioné, como pueden ser síntomas relacionados a estrés, conductas de salud maladaptativas, uso de sustancias u otros desórdenes mentales, que también es importante que nosotros lo veamos. Específicamente cuando hablamos de bienestar psicológico, ¿qué nos invita dentro de lo que puede ser el diagnóstico de diabetes? En primer lugar, el lograr una autonomía con estos pacientes dentro de su diagnóstico y que puedan tener mejor calidad de vida. Un dominio de su entorno, una aceptación de su proceso de salud física, relaciones positivas con otros, que esto la va a apoyar muchísimo, ¿verdad? El entorno dentro de su diagnóstico. También vamos a tener un crecimiento personal y por ende un propósito de vida. Así que ahí es que entra la salud mental en el diagnóstico de diabetes. ¿Para qué? Para lograr ese control, ¿verdad? Ese balance en lo que es el cuidado físico, pero también el cuidado mental de mis diagnósticos de salud física, en este caso el diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, los psicólogos tenemos durante el mes de noviembre una encomienda de el abrir esta importancia, ¿verdad?, hacia las demás personas, que puedan conocer la importancia de lo que es cuidar nuestra salud mental mientras cuidamos nuestra salud física ante un diagnóstico de diabetes. El diagnóstico de diabetes, por lo tanto, requerirá un equipo multidisciplinario para ser tratado y lograr ese bienestar general y bienestar psicológico, alcanzando esa autonomía y ese propósito de vida y una mejor calidad de vida para todos nuestros pacientes con diabetes. Nuestros pacientes con diabetes pueden llegar a tener una diabetes muy controlada y disfrutar de excelente calidad de vida mientras reciben un tratamiento adecuado. ¿Qué conlleva un tratamiento adecuado? Salud física, un médico generalista, un internista, un especialista como un endocrinólogo, pueden recibir servicios de nutricionista y otros profesionales, incluidos profesionales de la salud mental. ¿Para qué? Para trabajar todo este aspecto emocional, mental y conductual que conlleva el diagnóstico de diabetes. Le exhortamos a que evalúen los tratamientos que están recibiendo y visualicen este aspecto de síntomas relacionados a la salud mental. Por lo tanto, una vez podamos visualizar eso, reconocemos entonces que tenemos que añadir un nuevo profesional a nuestro tratamiento. Les quiero dar las gracias por acompañarnos en este primer espacio. Espero que haya sido de su agrado. Les invitamos que nos sigan en Facebook, Instagram y en YouTube.